y a los que justificó, a estos también glorificó. Voy a hacer un ladito del tema, el hecho de nuestra justificación y el hecho de nuestra glorificación, para centrarme, hermanos, en el título en que somos conocidos, hemos sido conocidos, predestinados y elegidos con un propósito. Nos conoció cuando nuestro Dios, como una madre, nos concibió en el vientre de su corazón, en el principio del principio, antes de que nuestro mismo Dios creara nuestra casa, de que existiera nuestra casa con diseño de mundo en el cual ahora estamos. Estoy hablando cuando decidió expresarse fuera de su perfecta soledad, cuando Él era en esa perfecta soledad la fuente de la felicidad y estaba en una plenitud perfecta. Nos conoció y luego, hermanos, obviamente ahí hay mucho trasfondo, pero ese no es el tema. Y luego la Biblia nos dice que nos predestinó antes que existiéramos. Nos decretó un destino. Y nuestro destino, amados hermanos y hermanos visitantes, es que llegáramos a ser inmortales. Alabado sea el Señor. Inmortales para accesar, tener el privilegio de accesar a su gloria, a su presencia por toda la eternidad. Y de hecho, así principió la historia en este mundo, en esta nuestra casa. Dice Génesis 2:17 que Dios le dijo a Adán del fruto del árbol que no podía comer. Y le dijo: el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Quiere decir que mientras Adán y Eva no se salieran del propósito de Dios, mientras no se salieran del designio de Dios, mientras no se salieran del diseño de Dios, del formato de Dios, de la obediencia a toda la palabra de Dios, Adán y el resto de su descendencia, nosotros formamos parte de esa descendencia, pero en aquel entonces Adán y el resto de su descendencia nunca iba a morir. Todavía estuviera Adán aquí, hermanos, en este día sobre este mundo. Y el monumento a la idiotez, o sea, Satanás, que el Señor lo reprenda, y sus demonios estaban viendo y estaban escuchando todo ese diálogo entre Dios y sus hijos. Y Satanás dijo: con que siendo obediente eres inmortal, y desobedeciendo pierdes tu inmortalidad. Vas a morir, vas a sufrir consecuencias en relación a tu relación con tu Dios. Entonces te voy a inyectar
mi ADN de iniquidad para destruir el propósito de Dios en tu vida. Y se lo inyectó, hermanos. Todo el ADN que el enemigo creyó conveniente. Y fue cuando Dios tuvo que empezar un plan A. No plan B, un plan A de restauración futura. Alabado sea el Señor. Pero de que Adán y Eva, hermanos, sufrieron consecuencias, sí, Señor, sufrieron consecuencias. Porque nadie, hermanos, sobre la faz de la tierra, fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, que se sale del diseño de Dios, no sufre consecuencias. Todo aquel que se sale del diseño de Dios sufre consecuencias. Ejemplo, la suprema autoridad inmediata de Moisés le dice: Moisés, estaban allá en el desierto, golpea la piedra. Y Moisés golpeó la piedra. Todo estuvo perfecto dentro del diseño, del designio de Dios, del propósito de Dios. Viene una segunda vez y le dice: Moisés, háblale a la piedra. Primero, la primera vez le dijo que la golpeara, y la golpeó. La segunda vez le dice: háblale a la piedra. Pero Moisés, en lugar de hablarle a la piedra, golpea la piedra. Entonces se escucha una voz que le dice: Moisés, ven para acá. ¿Sabes qué? Tú no vas a entrar a la tierra prometida. Señor, pero ¿que no salió acaso agua de la piedra? ¿Que no se llevó a cabo un acto sobrenatural? Sí, le contesta Dios, por la necesidad de la gente. Si no, se iban a morir de sed. Pero tú vas a sufrir consecuencias. ¿Pero por qué, Señor? Porque empezaste a llevar tus propios designios. Empezaste a llevar tus propias decisiones. Aleluya. Así que continúo. El Señor nos llamó, hermanos, con un propósito aquí en la tierra, y es muy importante vivir dentro del propósito o los propósitos de Dios. Ahora, tengo algunas preguntas para ustedes. ¿A unos cuantos conoció? No. A todos nosotros nos conoció. Desde el primer ser humano sobre la faz de la tierra hasta el que está naciendo, los que están naciendo en este segundo sobre la faz de la tierra. A todos nos conoció. Primero en el vientre de su corazón. Después nos conoció en el vientre de nuestra madre. ¿A unos cuantos predestinó? No. A todos nosotros nos predestinó para vivir con Él por toda la eternidad. ¿A unos cuantos llamó, hermanos, con un propósito aquí en la tierra? No. De la misma manera, a todos nos llamó, los que estamos dentro de este santuario y fuera de este santuario sobre la faz de la tierra, a todos nos llamó con un propósito. Ahora,
Jeremías capítulo 1, versos 4 y 5 dice: vino pues palabra del Señor a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Escuche esto último: te di por profeta a las naciones. ¿Se fija? Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, dice el apóstol Pablo, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hechos capítulo 9, verso 15. Le estaba diciendo el Señor al ministro Ananías que le iba a ir a ministrar a Saulo de Tarso. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y es cuando Pablo, cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 1, verso 1, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Ahora, nadie se equivoque, hermanos, pensando que lo dijo Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Nadie se equivoque pensando que lo dijo en el sentido de que mi relación es directa con Dios. Él es el que trata conmigo y nadie más. Y otros hombres con autoridad, aunque sea delegada por Dios, no tienen por qué meterse conmigo, y yo puedo hacer lo que yo quiera. Nadie se equivoque, porque no, lo que él está diciendo es que ningún apóstol puede dar el don, ningún apóstol, ningún hombre apóstol puede dar el don, el oficio de apóstol, sino solamente Cristo, el sumo apóstol y sacerdote de nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Hermanos, y Dios con Pablo, allá en el principio, hermanos, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que Él compró con su sangre, Dios con Pablo creó un ADN de línea de autoridad espiritual apostólica con él para empezar iglesias, para llevar el evangelio. Y cuando había un grupo de creyentes, entonces poner pastores por elección de Dios bajo esa línea de autoridad espiritual y darles cobertura bajo ese ADN de línea de autoridad espiritual, hermanos, bajo el designio, bajo el diseño, bajo el propósito de Dios. Ejemplo de línea de ADN de autoridad espiritual. Dice allá en Hechos 19, versos 13 al 16. Dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, de esos que andaban, les gustaba andar por todas partes, hermanos, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo.
Hoy la Biblia nos dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero resulta que jefe de sacerdotes no forma parte del ministerio quíntuple. Está fuera del designio, está fuera del diseño, está fuera del propósito de Dios. Esta paternidad no es de apóstol, no es una paternidad apostólica, es de padre sacerdote bajo la ley abrogada de Moisés, la que el Señor ya canceló, anuló. Y luego en el verso 15, pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. En otras palabras, ese ADN de línea de autoridad espiritual la conozco. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Se fija que los demonios no estaban reconociendo ninguna línea de autoridad espiritual en esos ambulantes que andaban por donde ellos querían, por donde les daba la gana. No miraron ningún ADN en ellos, ninguna identidad bajo una línea de autoridad espiritual. Y por eso dice el verso 16: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aleluya. Dios tiene un propósito en este mundo, hermanos, y un propósito para cada uno de nosotros. Dice en el epístola de los Romanos capítulo 8 verso 28: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿pueden decir todas? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto nos encanta. ¿Cómo nos gusta que en todo nos vaya bien? Pero luego entra la otra parte. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y obviamente que se mantienen dentro de ese designio, hermano amado, dentro de ese propósito de Dios, haciendo para lo que Dios nos tiene en este mundo. Gloria a Dios. Quiero decirles que ninguna matriz retiene a un bebé si no viene con un propósito de parte de Dios. Todo bebé nacido viene con un propósito. Explíquenos, pastor. Michael Jackson no nació para cantar y bailar para el mundo. Michael Jordan no nació para meter balones en una canasta. Baby Ruth no nació para pegarle a una pelota con un bat. Ese no era el propósito de Dios para la vida de Michael Jackson, para la vida de
Michael Jordan, para la vida de Baby Ruth. Yo no nací para estar sentado mirando todo lo que se hace dentro de una iglesia, dentro del reino de Dios. Yo no nací para estar mirando todo lo que se hace por el perdido. Ese no es el propósito de Dios para mi vida, hermanos amados. Aleluya. Y Satanás, que el Señor lo reprenda, cuando salió esta escritura de Romanos capítulo 8, hermanos amados, dijo: con que si los cristianos viven bajo el propósito de Dios, van a recibir el bien de Dios. Tengo que hacer algo al respecto, dijo Satanás. Voy a pedirle a un ujier que salga alrededor de este santuario. Nadie debe de estar fuera del santuario. Y díganle a la tesorera que la quiero lo más pronto posible aquí sentada. Dice Satanás, con que si los cristianos viven bajo el propósito de Dios, van a recibir el bien de Dios. Todo les va a salir bien. El Señor los va a apoyar en todo. Tengo que hacer algo. ¡Dominios! Llegan todos los dominios. Quiero que se organicen. Quiero que constantemente y sistemáticamente ustedes hagan las reuniones así como yo les enseñé la organización que aprendí cuando estaba en el cielo. Y quiero que hagan reuniones para que planeen y organicen la forma de desviar a cada cristiano del propósito de Dios para sus vidas allá en la tierra. Quiero que les desvíen la atención, desenfóquenlos, entreténganlos con otras cosas, aviéntenles dardos, métanles ideas en la cabeza. Y hermanos, mientras tanto, Cristo es el Rey de Reyes. Lo era, lo es y lo será. Y todo rey tiene un reino. Cristo, hermanos, es un rey que es espíritu. Amén. Y el reino que Él vino a establecer es un reino espiritual, donde solamente entra lo espiritual. La iglesia, nosotros, somos una entidad espiritual, donde nuestros espíritus se congregan y nuestro cuerpo por extensión, porque donde va mi espíritu va mi cuerpo. No soy un cuerpo con un espíritu, soy un espíritu con un cuerpo. El Señor está hablando las prioridades, hermanos. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice:
espíritu, número 1, alma y cuerpo. No dice cuerpo, alma y espíritu. Lo más santo, lo más sagrado, hermanos, que está dentro de nuestro ser, el lugar santísimo, es el área de nuestro espíritu. Y el requisito para entrar en este reino espiritual no es un secreto, un misterio. El Señor lo declaró en San Juan 3:5. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que entra es nuestro espíritu a un reino espiritual. Lo que se congrega, como en este momento, es una iglesia espiritual, y por extensión se congrega nuestro cuerpo, hermanos. Obedeciendo Hebreos 10:25, donde dice: no dejando de congregarte. Aunque algunos tengan esa costumbre, fuera de mi designio, fuera de mi propósito. Este reino tiene un primer fundamento de roca, que es Cristo. Tengo un primo en Tijuana que tiene la especialidad, él es ingeniero y tiene la especialidad en el subsuelo, lo que está debajo de la tierra, para ver si tiene el fundamento sólido para poder echar el segundo fundamento. Así que este reino tiene un primer fundamento de roca, que es Cristo, donde Él integró a los primeros 12 apóstoles. Y Él, como roca, asume la posición de ángulo, porque de Él se desprende todo. Por Él fueron creadas todas las cosas. Y sobre la roca, Cristo estableció un segundo fundamento, del cual se habla en Efesios 2:20, donde dice: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y este segundo fundamento se dimensiona de acuerdo a Efesios 4:11, donde dice, hablando de Cristo: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, ¿para qué se pone un fundamento? A ver, hermanos de la construcción, si ustedes echan un fundamento y les encargaron toda la construcción desde el principio hasta el final, ¿para qué echaron un fundamento? Pues para levantar un edificio sobre el fundamento, ¿verdad? Sea construir una casa, o un local, o un edificio. Amén. ¿Ok? El Señor establece un fundamento, pone un fundamento. ¿Para qué se pone el fundamento? Pues para levantar un edificio. Y la pregunta es: ¿de qué material quiere levantar un edificio en este fundamento nuestro Señor? Pues el material
hermanos, resulta que son seres humanos. Bíblicamente, el Señor, sobre el fundamento que acabo de mencionar, que la Biblia enseña, quiere levantar un edificio espiritual con piedras vivas. Voltee con su amado hermano o hermana y dígale: tú eres una piedra viva. El Señor establece un fundamento para levantar un edificio, y el material de este edificio, el designio de Dios, el propósito de Dios es que sea levantado con material de seres humanos, con piedras vivas. Como dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5: vosotros también, como piedras vivas, le está hablando a seres humanos, sed edificados como casa espiritual. Así que, para que este edificio, para que esta iglesia, las que están sobre la faz de la tierra, vaya creciendo, se necesitan más piedras. Se necesitan más personas. Efesios capítulo 2, versos 21-22 dice: en quien todo el edificio, bien coordinado. Esta siguiente frase la recalco. Dice: va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente, las piedras que ya estaban formando parte del edificio, les dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados sobre el fundamento que el Señor estableció para morada de Dios en el Espíritu. Así que el diseño de Dios, el propósito de Dios, hermanos, es que nos coordinemos para evangelizar y traer más piedras, y traer más piedras, y más piedras, y más piedras, hermanos, de almas, de personas que viven sin esperanza fuera de estas cuatro paredes, para que el edificio, el templo, la iglesia, el reino de Dios, hermanos, crezca. Vamos a hacer una pequeña dramatización ahorita, ya. Ustedes ahí sentaditos, tranquilitos, hermanos. Pido disculpas por no poderles dar popcorn, palomitas y soda, ¿verdad? Más adelante. Vamos a necesito 4 actores que ya están preseleccionados aquí, y otros 4 artistas que se van a sentar acá.
silla más adelante. Estos hermanitos representan un porcentaje de la membresía de esta iglesia. Y estos otros hermanitos representan otro porcentaje de miembros de esta iglesia, sobre los cuales descansa. Ellos son el apoyo, son la columna. Sobre ellos descansa, hermanos, la responsabilidad de que el reino de Dios sea próspero, crezca. Aquí dice, reino de Dios. Esta base representa el reino de Dios. Amén. Estos hermanitos, un porcentaje de los miembros de esta iglesia. Y estos hermanos, el otro porcentaje de miembros de esta iglesia. Entonces, el diseño de Dios, el propósito de Dios es que nos coordinemos para evangelizar y traer más piedras y más almas. Jair, para acá. César Vázquez, no en esta mesa, para acá, aquí. Está perfecto. El Señor, el propósito del Señor es que traigamos más piedras y más piedras, hermanos, que tiene que ver con el trabajo de evangelizar, de ganar más almas, para que el edificio, para que el templo, para que la iglesia, para que el reino de Dios en este lugar donde nosotros somos responsables crezca. Entonces, el pastor y obispo de nuestras almas, el sobrevedor, el que ve adelante y sabe lo que se va a necesitar, hermanos, para que la iglesia crezca, para que haya prosperidad, para que el edificio crezca, para poder tener los recursos de traer más piedras y más piedras, hacer todo lo que sea necesario fuera de estas cuatro paredes para traer más piedras y más piedras para que el edificio crezca. Y dice el Señor, se va a necesitar dinero. Y piensa, hermanos, en el sistema económico que Él ordenó en el tiempo de Moisés, para que todo su propósito se cumpliera. Ese sistema económico, que no fue la primera vez que se estableció el sistema económico, pero pensando en el sistema económico que les estableció como ley al pueblo de Israel, piensa ahora en la necesidad de su iglesia, hermanos, y dice en 1 Corintios capítulo 9 verso 13: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? ¿Por qué el Señor le da
este versículo, estas palabras de revelación al apóstol Pablo, no para que se las diera a una iglesia formada por judíos, sino a una iglesia formada por griegos, por no judíos. Y les menciona parte del sistema económico para que su obra funcionara en el tiempo de Moisés. Y a lo que se estaba refiriendo el Señor aquí en 1 Corintios 9:13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Esto lo dijo refiriéndose a lo que ordenó en Malaquías capítulo 3 y verso 10. Voy a leerles como dice la Nueva Versión Internacional. Dice el Señor: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y luego, como postre, da otra promesa. El anterior fue mandamiento, promesa, y luego da otra promesa. Malaquías 3:11 dice: reprenderé. La palabra Gaar, dice el Señor, reprenderé. ¿Qué quiere decir eso? Detendré o contendré. Lo dejaré reprimido, lo dejaré con las ganas. ¿A quién, Señor? También por vosotros al devorador, o sea, a Satanás. Lo voy a detener, lo voy a contener, lo voy a dejar reprimido, lo voy a dejar con las ganas. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Pastor, denos una prueba de que reprender tiene que ver con detener. Claro que sí. En el Salmo 106, verso 9, dice la Biblia: reprendió nuestro Dios al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto, que no detuvo las aguas de este lado, las contuvo, y luego detuvo las aguas de este otro lado para que pasaran en seco. Y dice: reprendió al mar rojo. Así que implanta el sistema económico del diezmo y da la promesa: yo voy a reprender, voy a detener, lo voy a contener, lo voy a dejar con las ganas de hacerles daño, de meterlos en miseria. Y nos dice el Señor por medio de Pablo en 1 Corintios 9:14: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. El así también se refiere a que también a nosotros en el reino de Dios, en su iglesia, nos ordena diezmar para las necesidades del reino de Dios. Y no se lo dijo a una iglesia judía, sino a una iglesia formada por griegos. ¿Cuáles necesidades, hermanos?
para suplir cuáles necesidades. Vuelvo al mismo ejemplo, una de las prioridades. El Señor vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Nos encontró a nosotros, nos salvó, y ahora Él quiere que como discípulos de Él busquemos al perdido para que sea salvo. Prioridad número 1. Prioridad de prioridades. Cristo quiere, ordena que el edificio crezca con más piedras, con más almas. Pero Satanás, al ver el plan, el designio, el propósito de Dios, dice: con que si diezman, el Dios de ellos los va a bendecir. Y dice que en abundancia. Y si no diezman, estoy entendiendo que yo tengo el derecho legal para tenerlos en problemas económicos, y si es posible para tenerlos en miseria. Entonces, hermanos, dominios. Ahí vienen los dominios. Quiero que se organicen. Tengan reuniones con los tronos, con los principados, con las potestades, con los gobernadores de las tinieblas, con las huestes, y planeen el tipo de dardos que les van a lanzar a los cristianos del centro familiar del Dios vivo, para que no quieran diezmar, para que no crean en diezmar, para que tengan problemas para ofrendar, para que se salgan del propósito de Dios para sus vidas y para que sufran consecuencias. Planeen qué dardo les van a enviar para que les cambien su forma de pensar, para que Dios no los bendiga y para poder tener derecho legal sobre ellos, y para que batallen para todo y siempre necesiten dinero. Escucharon dominios, escucharon tronos. Nosotros vamos a ser devoradores de ellos y vamos a causar un espíritu de miseria. Voy a pedirle a la pastora que sea tan amable en pasar. En el plano familiar, ella es esposa, pero en el plano espiritual, ella es pastor. Por extensión, serán una sola carne, y por elección. Ahora en el Congreso, el Señor usó al apóstol Rolando Venegas para decirle de parte de Dios. Primero le dijo a otra hermana: tú no eres esposa de pastor, tú eres pastor. Y algo semejante, después, a los minutos, mientras el Señor lo movió por diferentes partes, vino y le dio el mensaje de parte de Dios. Nada más una confirmación para mí: tú eres pastor. Satanás organiza los dominios, los tronos, y de ahí ellos, toda la jerarquía demoníaca hacia abajo, se reúnen y planean qué dardos van a enviar
a los miembros del Centro Familiar del Dios Vivo, para que Dios no los bendiga y para darle derecho legal a ellos para que sean devoradores y traten de tenernos, si es posible, en la miseria, como individuos, como familia y como iglesia. Y empieza el primer dardo. Empieza el primer dardo. No cooperes. Tu pastor está viendo que no hay mucho dinero y se pone a ir a Texas y de pilón se lleva a su esposa. No diezmes ni cooperes. Ponle presión al pastor por lo que sientes que te ha ofendido y por las cosas que no estás de acuerdo con él. Que diezmen los nuevos, convertidos. Tú ya tienes muchos años en la iglesia y has ayudado demasiado. No des todo el dinero. Al cabo nadie se va a dar cuenta y tú tienes más necesidad que la iglesia. Ayuda a tu país. Aquí tu iglesia está en Estados Unidos y no necesita ayuda. No te preocupes en diezmar. Hay algunos que no lo hacen y de todos modos les va bien. Dicen que les va bien. No diezmes ni cooperes en nada, porque quién sabe qué harán con el dinero. No diezmes. Está viendo el pastor cómo batalla con la economía y todavía se pone a traer un apóstol y quiere traer un profeta por si fuera poco. El pastor es muy mal administrador. No tiene caso que diezmes. De todos modos siempre se está necesitando dinero. Aliméntate aquí en tu iglesia y manda tus diezmos o ayudas económicas a otra iglesia. En otras palabras, come aquí en el McDonald's y pagas en el Burger King. El pastor tiene la culpa de los problemas económicos que hay en la iglesia. Es un desconsiderado. No diezmes. El pastor no es nadie para decirte qué hagas con tu dinero. Tú necesitas más los diezmos que la iglesia. ¿Cómo piden dinero? Es una pedidera cada rato. Y el pastor ni trabaja y se la pasa bien a gusto, sin nada de problemas. Y ya que hacen ese trabajo, organizados todos los demonios en sus diferentes jerarquías, les vamos a lanzar estos dardos de fuego. ¿De fuego por qué? Porque el fuego transforma.
Y el enemigo quiere transformar el corazón, las mentes de los hijos de Dios, para quienes el Señor tiene un propósito. Y ya que hacen ese trabajo, dice Satanás, cuando hagamos este trabajo, se van a ver forzados, cuando logremos que no diezmen, se van a ver forzados a vender tamales, carnitas, barbacoa, a pedir cuotas, a tener rifas, a pedir prorrenta, a tener talentos de comida por sociedades, a tener car wash, a tener un puesto con venta de cosas, y a ver qué más logramos que se pongan a vender, para que se salgan del designio y propósito de Dios, del sistema económico de diezmos y ofrendas, y nos den el derecho legal para causar un efecto en ellos, para que sufran consecuencias. Y luego, al hacer eso, al forzarlos a buscar sistemas fuera del designio, del propósito de Dios, haciendo esto y lo otro, vamos a provocar entre ellos descontento, chisme, murmuración, enojos, pleitos, sentimientos y reclamaciones. Aleluya. Así que, hermanos, eso debería de ser algo secundario, algo complementario para otras cosas. Pero nos vemos forzados cuando alguien no entiende, no encarna en su corazón el propósito de Dios. De qué manera hay bendición sobreabundante. Y como ya tienen todos esos dardos, hermanos, necesitamos la cuota para la sociedad. Pero los fieles, los que llevan la responsabilidad a hombros del reino de Dios, dan su cuota. Hermanos, necesitamos prorrenta. Los que entienden el propósito de Dios, los obedientes, los que tienen el reino de Dios en su corazón, dan su prorrenta. Hermanos, se necesita completar la prorrenta. Ya están los mismos hermanos fieles aportando para completar prorrenta. El porcentaje de fieles de la iglesia. Hermanos, necesitamos que nos ayuden a comprar tamales. Los fieles, los que llevan sobre sus hombros el reino de Dios, cooperan para los tamales. Hermanos, necesitamos que nos ayuden a comprar carnitas.
Los fieles cooperan con las carnitas. Hermanos, necesitamos que nos ayuden a comprar barbacoa. Y los fieles cooperan con la barbacoa. Hermanos, necesitamos que nos ayuden a comprar boletos para una rifa. Y los fieles cooperan para la rifa. Hermanos, los pastores necesitan ir a un congreso ministerial, se necesita completar los gastos. Y los fieles cooperan para que sus pastores vivan lo que prediquen, porque no pueden pedir obediencia a la congregación si ellos no son obedientes a sus autoridades superiores. Hermanos, una familia resultó una emergencia sincera. Necesitamos una cooperación para la necesidad de una familia. Y los fieles ayudan para la necesidad. El otro porcentaje de la iglesia ayuda para esa necesidad. Hermanos, se descompuso un aparato electrónico que complementa el sistema de sonido. Necesitamos una cooperación. Y los fieles ayudan este porcentaje de la iglesia para que se suple esa necesidad. Hermanos, se necesita comprar otro instrumento musical. El grupo va creciendo. Y los fieles ayudan para otros. Aleluya. Y cada que se estaba pidiendo para las diferentes necesidades, había murmuración en este porcentaje de miembros de la iglesia. Murmuración. Seguía la murmuración. Aleluya. La Biblia nos dice en Romanos 8:28, hermanos: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo nos va a ayudar Dios? ¿Cómo nos va a bendecir Dios si estamos fuera de su propósito de bendecirnos por medio del diezmo y la ofrenda para suplir toda necesidad? Hermanos, no se enojen contra el pastor. No den lugar en su corazón
de pensamientos contra el pastor. No se enojen contra la tesorera. No se enojen contra el ministro. Ya está otro ministro, hermano Isaías. Contra el ministro o el líder que les pide dinero. ¿Saben ustedes quién tiene la culpa, la responsabilidad delante de Dios, hermanos, de que hayamos sido forzados a vender chicles, cacahuates, palomitas, garapiñados y derivados? Miren, esta porción de la congregación, este porcentaje que está dentro de la congregación. Si tú supieras la troca, ni te imaginas lo que estoy hablando. Mira lo que no tengo. Brother, me voy a comprar un Mustang Shelby GT500, bro. Tengo 5 años ahorrando los diezmos. El pastor ni cuenta se da. Los videos sí me encantan. Javi, si supiera la traila que me acabo de comprar, ni te imaginas. Pero tenía que decir que no tenía siempre. Pero ahí tenía mi borradito, mira, ¿lo ves? No te sientas tan culpable si supieras toda la ropa que pienso comprarme en lo que resta del año y si supieras el dineral que estoy juntando para mi regalo de Navidad. Este porcentaje de miembros de la congregación son los responsables delante de Dios de que estemos fuera del propósito de Dios. No diezman, otros diezman cuando quieren, otros dan un diezmo parcial que en realidad no es diezmo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Los vamos a odiar? No, los seguimos amando. Y hay que orar por ellos, hermanos amados. Pero gracias a que no están dentro del propósito, del designio, del diseño de Dios para derramar bendición hasta que sobreabunde sobre esta iglesia. Hermanos, estamos siendo forzados a vender todo lo que ya sabemos, fuera del diseño, del propósito de Dios. Y por eso, hermanos, por este porcentaje se tiene que vender todo lo que se vende y se tiene que pedir todo lo que se pide por años y años y años. Un aplauso para los actores. Traed, Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí, al fondo del templo, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hay muchas cosas que están en mi corazón, hermanos, que yo quisiera hacer,
y no pueden, por lo mismo. Pudiéramos tener un sign de esos, de los más grandes que existen, donde se promocionan abogados, promocionando la iglesia del Señor en este lugar. Hubiéramos podido tener programa de radio, hermanos. Pudiéramos comprar los folletos que se necesitaran. Pudiéramos comprar las Biblias que se necesitaran. Pudiéramos poder ayudar con gasolina para que salieran a otros lugares cerca, circundantes, hermanos, para hacer el trabajo de evangelismo. Porque el obrero es digno de su salario. Hay muchas cosas que pudiéramos hacer, hermanos. Pero ahí está la iniquidad dando vuelta y vuelta en la cabeza y todo dirigido hacia mí como el culpable de que la situación esté como esté, de que se esté vendiendo esto, se esté vendiendo lo otro, se esté pidiendo para esto, se esté pidiendo para lo otro. Y eso es estar fuera del designio, como el Señor estableció las cosas que se hicieran, hermanos. Si cada uno de estos miembros de esta iglesia fueran fieles con sus diezmos, les aseguro aquí delante de Dios, les garantizo, no se pidiera nada de la sociedad, no se vendiera nada, no se les pidiera absolutamente nada. Cuando algo se descompusiera, cuando hubiera que comprar otra cosa más, si hay que traer un apóstol, si hay que traer un profeta, si los pastores necesitan salir en obediencia a un congreso. Hermanos, aquí no solamente yo soy el pastor, la hermana Lorena Andrade también es pastor por declaración divina. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros también necesitamos que se nos ministre a nosotros. Porque ¿quién nos va a ministrar? El que me culpa de que la economía esté como está, el que ni siquiera siente las ganas de saludarme, el que no expresa ningún gusto al verme, el que me está murmurando, el que quien la está criticando, quienes nos están juzgando y condenando por X y Y. Ellos son los que nos van a ministrar a nosotros como pastores. El menor, Hebreos 7, es bendecido por el mayor. Necesitamos ir a un nivel mayor para ser administrados en nuestro espíritu, porque esta carga, esta responsabilidad no es cualquier responsabilidad. Ahora que tienen porcentajes de responsabilidad el hermano Daniel Andrade, el hermano Isaías Martínez, el hermano Manuel Lugo, ahora me pueden entender más, mejor, lo que es llevar adelante esta iglesia, especialmente, hermanos, cuando un gran porcentaje no quieren entrar en el propósito de Dios. Cuando Dios dice algo, hermanos, Él es fiel, Él lo cumple. Y si Él nos está diciendo que abriría las ventanas, las compuertas de los cielos y derramaría bendición hasta que sobreabundara, hermanos, es porque así sería. Cuando tenemos un problema, ¿con quién vamos? Con la madre, con el padre. Yo tengo que ir a buscar a mi padre espiritual. Tengo que acercarme a mi apóstol para que ministre a mi vida, para que ministre a la vida de mi esposa.
Y si estuviéramos dentro del propósito de Dios, iríamos sin ningún problema. Todo se compraría con tiempo, más barato, boletos, todo. Hermanos, podríamos traer a quien el Espíritu Santo me enseñara que es necesario traer. Y habría bendición, hermanos. Se podría ayudar en muchos aspectos para aquellos que quieren entrar dentro del propósito de Dios y salir a buscar almas, hermanos, que a veces no tienen los recursos. La iglesia tendría los recursos si viviéramos dentro del propósito de Dios. Así que hemos sido conocidos, hemos sido predestinados, hemos sido llamados, hermanos, con un propósito. Y el propósito número 1 es para lo que vino Cristo a este mundo, para buscar y salvar lo que se había perdido. Pues eso se pierde. Quiero dedicar este canto al porcentaje fiel de esta iglesia. A los que no importa lo que pase, no importa las circunstancias, siempre quieren honrar a su Dios con sus diezmos y sus ofrendas. Yo no estoy diciendo que lo que se ha estado haciendo es satánico. No se me vaya por ahí. Nos forzaron a tener que hacer estas cosas que no tienen nada de malo, son dignas. Pero eso lo pudieran estar haciendo para recompensarse ustedes mismos, hermanos. Se pudieran ir a un viaje de campo, las hermanas se pudieran ir a una actividad, a Gainesville, por ejemplo, o las que pueden, que tienen sustancia legal, pudieran ir a un congreso a El Paso o a alguna otra parte del país. Hermanos, podemos hacer tantas cosas. Eso sería un complemento. Pero ya tendríamos toda la bendición sobreabundante, hermanos. ¿Ustedes creen que es grato para nosotros pararnos detrás del púlpito y tener que pedir que para prorrenta, y que faltó prorrenta, y que 21 no cumplieron, y que 15 no cumplieron, y todo eso desata murmuración, sentimientos, pleitos, problemas de comunión? Entendamos, hermanos. By the way, ¿cómo andamos por renta? ¿Cuántos faltaron? 26. En este 21 de septiembre era el día final para dar por renta. Faltaron 26. Y eso significa que hay que pedir aquí, hay que pedir allá, hay que pedir más allá. ¿Por qué? Porque estamos fuera del designio, del propósito de Dios. No me busque por otro lado. No me meta a mí dentro del cuadro. ¿Cómo le vamos a hacer? Hoy se tiene que pedir ofrenda, porque este porcentaje de aquí no cumple con el propósito de Dios. Quiero dedicar este canto a la gente fiel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente
con toda tu alma y con todos tus recursos. Con todos tus recursos. Dios no es suficiente, Dios, como para escatimarle los diezmos. No es suficientemente grande, no ha sido suficientemente amoroso, no ha sido suficientemente misericordioso. No nos restaura cuando necesitamos restauración, no nos perdona cuando necesitamos el perdón, no nos ayuda en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Por qué tenemos que vivir como mendigos, como pidiendo limosna? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el enemigo nos tenga en esta miseria? Este canto está dedicado a la gente fiel. Yo voy a pedirle a la gente fiel que pase para orar. Para los que no han entrado en el propósito de Dios, entren al propósito de Dios, para que sea derramada bendición hasta que sobreabunde. Aleluya. Aleluya, Señor Jesucristo. Te bendiga Dios. Perfecto. Su misericordia. Tú no te equivocas. Si alguien sabe de qué manera nos puedes bendecir, eres tú. Aleluya. Bendiga tu entrar y tu salir. De tus hijos, Señor.
amado. Haga pacto con Él, le da la honra, la gloria. Hermanos, hay palabra de parte de Dios. Paz y Cristo, hermanos. Antes de que yo llegara aquí el día de hoy, yo no estuve en la mañana en la oración, pero mi esposo me dijo que había estado muy hermosa la oración, y antes de que yo llegara para acá, yo sí me empecé a sentir como muy nerviosa. Y cuando llegamos estaba así como que muy inquieta y se me hacía raro, pues dije, bueno, a lo mejor como no he venido varios cultos, a lo mejor es eso. Yo en realidad no sabía lo que el pastor iba a predicar ni nada por el estilo. En realidad me tocaba predicar a mí ahora, hermanos. Pero mientras que el pastor estaba predicando, el Señor estaba hablando en mi vida, y una de las cosas que el Señor me dijo fue: mis ovejas, dice, oyen mi voz y me siguen, dice. Mis ovejas, dice, porque en este rebaño, dice, hay algunas que no son mis ovejas, dice, porque oyen mi voz y no me siguen. Y después el Señor me decía: yo, dice, he puesto a mi siervo en este lugar y por él yo hablo, dijo, y he hablado, dice. Y me volvió a decir: y mis ovejas oyen mi voz y me siguen, decía. Y luego me decía: hay quienes, dice, no aceptan lo que yo he puesto que mi siervo haga o que mi siervo diga, dice. Pero lo que él ha hecho, lo ha hecho porque yo he puesto el sentir. Y luego el Señor me decía: el que no es conmigo, decía, contra mí es, dice. Y hay quienes se ven luchando contra mí. Y ahorita que el pastor hizo el llamamiento a los hermanos que son fieles, el Señor igual me lo había mostrado. Pero el Señor también me mostró algo, hermanos, y yo lo voy a hacer porque así me mostró el Señor y el Señor así quiere que se haga. Y el Señor me decía, y yo le voy a pedir, el Señor me decía que, o me mostraba más bien a los hermanos, a los que Él puso como guerreros en esta iglesia, hermanos. Y yo les voy a pedir si pueden pasar todos, que el Señor me dé una palabra para ustedes, hermanos, y yo se las voy a dar. Así que yo quisiera, si están todos aquí, si pueden pasar. Y el Señor me decía esto, porque el privilegio
grande yo les he dado. Yo he puesto sobre ustedes, dice, la responsabilidad y el deber de luchar por esta iglesia. Y el Señor les dice a ustedes, el que conmigo no junta, dice, desparrama. Dice Dios, yo a ustedes los puse enfrente de esta congregación porque yo he visto sus corazones y el anhelo que tienen de servirme. Pero dice Dios, pero ¿qué voz escuchas? Porque mis ovejas, dice Dios, oyen mi voz y me siguen. Y los puse yo, dice Dios, al frente de esta congregación para que luchen y peleen por ella y para que luchen y protejan a mis siervos y a mis siervos. Y Dios me dice, ¿qué voz escucha? Son guerreros, dice Dios, y para pelear se les ha llamado. Dice Dios, ahorita es el tiempo de la lucha, y la lucha es grande, dice Dios, porque yo vengo más pronto de lo que muchos creen. Yo ya vengo pronto, dice Dios, y los necesito. Necesito que tomen sus armas y peleen por esta iglesia y peleen por mi siervo. Mis ovejas, dice Dios, oyen mi voz y me siguen, me escuchan y me obedecen. Y luego Dios, hermanos, me dijo así: harán un llamamiento, dice, donde pasarán todos aquellos que han sido fieles en dar lo que a mí me corresponde, dice Dios. Todos aquellos, y voy a decir esta palabra que tal vez a alguien se le haga fuerte, pero el Señor así me la dijo. Todos aquellos, dice, que no me han robado. Y yo sé que ya pasaron, yo sé que unos están aquí, pero yo les voy a pedir nuevamente que pasen. Y se pueden quedar de pie, háganlo. Y yo no sé si el pastor o alguien pueda orar por ellos, porque, bueno, no sé si pueden volver a pasar. Todos los hermanos que han estado fieles, diezmando, dando su prorrenta,
Dios quiere que pasen, hermanos, por favor. Si se puede poner de pie, háganlo. No sé si los guerreros se pueden hacer más para enfrente. No hace mucho tiempo, ahorita hay palabra para los hermanos que han pasado de parte de Dios, pero quiero dirigirme a los guerreros de oración. Ahorita que estamos en este espíritu en que el Señor ha hecho un llamado para hacer observaciones, y no hace mucho tiempo el Señor le mostró una visión a una de sus siervas. Y en esta visión estaban los guerreros de oración. Pero había 3 guerreros de oración que tenían sus armaduras caídas. Y aparte de estar las armaduras caídas, estaban quebradas. La sierva del Señor me dijo, y le dije que le siguiera pidiendo confirmación a Dios, y el Señor estuvo dando confirmaciones. Y aparte, yo quería que se pidiera confirmación y que diera los nombres. Y tengo los nombres de quienes Dios, en voz audible en esa visión, los mencionó por nombre. Son 3 varones de estos guerreros de oración. El Señor les mira la armadura caída y la armadura quebrada. Y aparte dijo el Señor que no se están comunicando con Él como Él quiere. Y como Él quiere es que se comuniquen con Él aquí en el templo en la madrugada. Hay una sierva que tiene un ministerio que indudablemente es genuino, pero también tenía la armadura caída y la tenía quebrada. Y el Señor dio el nombre de esta sierva. Y el Señor mostró sobre los guerreros fieles, así los mantuvo en su concepto de fidelidad. Y también mostró al hermano Daniel Andrade y nuestro hermano Isaías. Y la palabra también fue: no se están comunicando conmigo como yo quiero. Y como Él quiere es verlos en comunicación aquí, buscándolo de madrugada. Los demás guerreros de oración se veían completos, estaban cumpliendo. El Señor los ha llamado para un ministerio de intercesión en oración, para que hagan la guerra de rodillas aquí. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. No tienen que moverse 1 centímetro, 1 milla o más distancias para andar haciendo esto y aquello. Si ustedes solamente hacen lo que el Señor está diciendo, ustedes ponen la parte humana, la que ustedes sí pueden, y el Señor se encarga
de la parte divina, la que Él solamente puede hacer: cambiar corazones, cambiar la forma de pensar a quien se necesite, rescatarlo del que anda a punto de ser atrapado por el enemigo, etc. Palabra de Dios con confirmación. Y por último, hermanos, el Señor me daba esta palabra para todos los hermanos que, como bien ilustraba el pastor, hasta cierto punto han llevado la carga de la iglesia, pero Dios les dice que Él nunca se queda por nada, y que Dios sabe que muchas veces ustedes se han tenido que abstener de cosas para cumplir, pero Dios dice: nunca los he dejado. Y por su fidelidad, dice Dios, yo voy a prosperar sus bienes. Dice Dios, y lo voy a hacer para que todos aquellos, dice Dios, que aún no lo han hecho, vean, dice, que yo cumplo mi palabra. Y dice Dios, y hoy yo declaro sobre ustedes que no les va a faltar pan en su mesa, ni van a pasar necesidad, por cuanto ustedes han sido fieles conmigo. Y el Señor quiere que los unjan, que oren por ustedes, porque el Señor los va a bendecir. El Señor quiere derramar una bendición sobre ustedes. Pero también Dios es un Dios de amor, hermanos. Y Dios me decía, pero esta bendición está abierta, dice. Si todos aquellos, dice, que quieran, dice, empezar desde hoy a serme fiel en esto, Dios dice que ustedes hagan una línea atrás de ellos, hermanos, porque dice Dios que esta bendición también es para ustedes, pero la decisión la pone en sus manos. Amén. Palabra de Dios, hermanos. Esta semana ha sido subida a otros niveles y dimensionada a otros niveles, de tal manera que la palabra viene a ella para darla directamente. Y en este momento, en el nombre del Señor Jesucristo, estoy decretando que sea hecha la palabra, que sea materializada la palabra en la vida de cada uno de aquellos que han sido fieles y que han pasado, y sea materializada la palabra que ha sido dada en la vida de aquellos que han tomado la decisión de empezar a darle a Dios lo que a Dios le pertenece y no retener lo que a Dios le pertenece. Sea hecha a partir de este momento en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Alabanza. Vamos
Vamos a orar por ustedes.